Capítulo 9. De las religiones de los utópicos. En cada ciudad de la isla y en distintos lugares hay diferentes creencias. Unos tienen como dioses al sol, otros a la luna o cualquier otro planeta. Los hay que adoran por Dios supremo a algún héroe que en épocas pasadas se hizo famoso por sus virtudes o por sus hazañas, pero la mayoría de los más prudentes no adora ninguna de esas deidades y venera a un solo Dios, desconocido, eterno, inmenso, inexplicable, que está muy por encima del alcance de la inteligencia humana y que se difunde por el universo no en extensión, sino en poder, y le conocen con el nombre de Padre. Le atribuyen el origen, desarrollo, cambio y progreso de todas las cosas, y únicamente a él le rinden honores divinos. Incluso los utópicos restantes, a pesar de profesar las más diversas creencias, coinciden con ellos en la existencia de un Dios supremo, creador y providencia del universo, al que denominan comúnmente como Mitra en el idioma del país, pero su concepto varía de unos a otros. Sean cuales fueran sus opiniones, reconocen la identidad de la naturaleza con su poder y su majestad, a la que todos los pueblos de común acuerdo atribuyen la suma de todas las cosas. Por otra parte, todos van paulatinamente dejando esta diversidad de creencias con el fin de agruparse en una sola religión que la razón vislumbra como superior a las otras. Sin lugar a dudas, las demás se habrían abandonado hace tiempo si desgracias imprevistas no hubieran dificultado la conversión de gran número de habitantes de la isla que consideraban supersticiosamente ciertos acontecimientos fortuitos como signos de la cólera celeste y creen que la deidad a cuyo culto querían renunciar se venga de su impío propósito. Después que les enseñamos el nombre, la doctrina, la vida y los milagros de Cristo, y la no menos digna de admiración de tantos varones y hembras, cuyo martirio voluntario iluminó con los rayos de la fe a tantas gentes, hasta los más lejanos confines, no podéis pensar los sentimientos de afecto con que se adhirieron a ella, bien por llamada del propio Dios o porque les pareciera próxima a la creencia que predomina en el país. Por otra parte, lo que creo de más ayuda fue que supieran que Cristo comía con sus discípulos, costumbre que perdura en las más puras reuniones cristianas. Sea como fuere, lo cierto es que muchos adoptaron el cristianismo y fueron bautizados. Sin embargo, de nosotros 4, únicos supervivientes tras la muerte de 2 compañeros, ninguno era sacerdote, y esto me entristeció, pues los utópicos, aunque iniciados en nuestras creencias, no poseen los sacramentos que entre nosotros sólo pueden conferir los ordenados con el sacerdocio, y dándose cuenta de su valor, los desean ardientemente hasta el punto de disputar entre ellos sobre si alguno que fuera elegido podría obtener ese carácter sacerdotal sin permiso pontificio. Estaban dispuestos a elegir a un sacerdote, pero cuando yo me marché todavía no habían elegido a ninguno. Los que no se convierten al cristianismo no obligan a salirse de él a nadie, ni persiguen a los creyentes, salvo una ocasión en que uno de los nuestros fue encarcelado estando yo presente. Bautizado hacía poco, predicaba en público, contra mi opinión y con más fe que prudencia, la doctrina de Cristo, y se apasionó tanto con su misión que no sólo antepuso nuestra fe a todas las demás, sino que a esas otras las condenó y vociferó insultándolas, diciendo que eran una profanación y sus discípulos impíos y sacrílegos dignos del fuego eterno. Le detuvieron después que hubo disertado largamente sobre el asunto y se le acusó no de ultrajar la religión, sino de excitar a la rebeldía popular, y por ello se le condenó a ser desterrado, pues una de las leyes más antiguas de Utopía
decreta que nadie debe ser molestado a causa de su religión. Desde el principio, Utopo supo que antes de su llegada el país se hallaba sometido a continuas guerras por cuestiones religiosas y comprendió que estas diferentes creencias, incapaces de una acción conjunta, luchaban aisladamente en defensa de su país y existía el peligro de que todos fueran sometidos. Una vez obtenido el triunfo, Utopo proclamó la libertad de cultos y creencias, y aunque indicó que era lícito hacer prosélitos para la religión propia, debía hacerse suave y moderadamente, aportando razones y no atacando violentamente las demás religiones. Si la persuasión no surte efecto, está terminantemente prohibido valerse de la violencia ni de la injuria. Al que discute agraviándose le penaliza con el destierro, si no con la esclavitud. Al dictar esas leyes, Utopo no polarizó únicamente su atención en mantener la paz, rota en épocas pasadas por incesantes guerras y terribles venganzas, sino que lo creyó conveniente para la misma religión, sobre la que nunca se atrevió a tomar a la ligera ninguna decisión, por no saber si fue Dios quien, deseando cultos diferentes y variados, inspiró uno a cada pueblo. Le pareció monstruoso y absurdo usar la fuerza y la coacción para que todos aceptaran lo que se cree debe ser la verdad. Pensaba que si una religión era la verdadera y falsas las demás, fácilmente conseguiría el triunfo sobre éstas, superándolas en todos los terrenos, mientras se obrara con moderación y raciocinio. Contrariamente, si la pugna había que decidirse por medio de la lucha y la revolución, los más perversos, que son los más guerreros, asfixiarían a la mejor y más santa religión con sus insensatas supersticiones, como el trigo entre los abrojos y los zarzales. De esta forma, dejó el problema intacto y todos pudieron creer que lo que pensaran era lo más adecuado. Sin embargo, prohibió religiosa y severamente que nadie descendiera de la dignidad de hombre hasta el extremo de opinar que el alma muere con el cuerpo o que el curso seguido por el universo es producto de la casualidad sin intervención de la divina providencia. Los utópicos creen que después de esta vida existen castigos para los vicios y premios para las virtudes, y rechazan a los que admiten lo contrario, teniéndolos por infrahumanos, puesto que reducen la sublime naturaleza de su alma al vil cuerpo de una bestia. No engloban a éstos en el número de sus ciudadanos, toda vez que si el temor no se lo impidiera, podrían destruir las costumbres y las instituciones de un país. Esos hombres obedecen solo a sus instintos, saltando por encima de las leyes humanas. No tendrían miedo a nada y burlarían con astucia las leyes de la patria, pues sus anhelos quedarían reducidos a la pura materia. A los que sienten así no se les distingue con ningún honor, ni les confían ninguna magistratura ni cargo público, siendo despreciados como gente sin vida ni actividad. Por otro lado, no se les imponen represalias, pues opinan que no está en la mano del hombre el creer en esto o ser lo otro. Tampoco se les obliga a que disimulen, porque rechazan la hipocresía, que odian tanto como el fraude. Naturalmente, prohíben que defiendan sus opiniones ante el vulgo, pero no solo les permiten, sino que les recomiendan que las discutan con los sacerdotes y sabios varones, esperando que sus extravíos serán vencidos por la razón. Hay otros, y no pocos, que pueden exponer sus ideas, ya que sus doctrinas no dejan de ser racionales e inofensivas. Sostienen, cayendo en el vicio contrario, que el alma de los animales también es inmortal, no comparables a la dignidad humana, porque no les está destinada idéntica felicidad. La mayoría de los utópicos están convencidos de la suprema ventura que aguarda a los hombres más allá de esta vida. Ellos se duelen de las enfermedades de su prójimo, pero jamás de la muerte de nadie, excepto cuando le ven que abandona con desconsuelo este mundo.
Esto lo tienen como de pésimo presagio, como si para las malas conciencias hubiese algún augurio secreto de un cercano castigo que hiciese temible su tránsito. Opinan que a Dios no puede serle grato acoger a aquel que al sentirse llamado no acude con alegría, sino con repugnancia y a la fuerza. Cuando se enteran de muertes de esta clase, se quedan horrorizados y callados y dolientes se llevan el cadáver, pero no lo entierran hasta después de pedirle a Dios que perdone con su misericordia las debilidades del extinto. En cambio, nadie se lamenta de los que mueren con la alegría reflejada en el rostro y esperanzados, sino que les acompañan con cantos en sus funerales, recomendando su alma al Creador con gran ternura, incineran su cuerpo con veneración y sin tristeza, y en el mismo lugar levantan una columna en la que graban los títulos del muerto. Al regresar, los acompañantes recuerdan su vida y sus costumbres, y en especial su plácida muerte. Ese homenaje a la virtud lo consideran como un eficaz estímulo a la virtud de los vivos y como un inefable culto a los difuntos, a quienes creen presentes cuando exaltan sus actos, aunque sean invisibles para los mortales debido a la debilidad de sus ojos, pero piensan que los bienaventurados pueden vagar según su voluntad y que sería una ingratitud que no sintieran el deseo de visitar a los amigos con quienes en vida estuvieron atados por vínculos de mutuo afecto, y piensan también que el júbilo de los buenos aumenta después de la muerte en lugar de disminuir. Entonces creen que los muertos siguen entre los vivos y presencian sus actividades, y su confianza en esos defensores les da mayor valor al empezar sus tareas, del mismo modo que la creencia en la presencia de sus deudos les impide pecar en secreto. Se ríen y rechazan los presagios y otras insensatas prácticas de adivinación que se producen sin el concurso de la naturaleza, como creación de la divinidad y testimonio de ella. Afirman que se repiten con frecuencia en utopía y en los momentos de tribulación los piden y consiguen orando en público con extraordinaria devoción. Entienden que es un culto grato a Dios la contemplación de la naturaleza y la alabanza que se desprende de ella. Naturalmente que también hay, y en gran número, los que, impulsados por su religiosidad, tienen las ciencias en desprecio y no se inquietan por aprender nada. No se conceden descanso y andan constantemente ocupados, prometiéndose la felicidad eterna merced a estos trabajos benéficos. Unos atienden a los enfermos, otros abren caminos, limpian fosos, reparan puentes, cavan para extirpar la hierba parásita, acarrean arena o piedras y podan y talan árboles, llevan a la ciudad frutos y maderas, y tanto en público como en privado se portan no como obreros, sino como esclavos, pues cualquier trabajo pesado, duro y miserable del que se zafan los demás por miedo a la fatiga, al hastío o a la desesperación que traen, ellos lo emprenden con alegría y denuedo. Procuran el descanso al prójimo y ellos persisten en su quehacer sin quejarse ni criticar el trabajo de los demás ni envanecerse por el suyo. Cuanto más se humillan al nivel de los siervos, más les honran sus conciudadanos. De ellos existen dos clases: una compuesta de célibes que se apartan totalmente de todo contacto sexual, de comer carne, y renuncian a los deleites de la vida presente por entenderlos pecaminosos, pues aspiran a la felicidad futura mediante vigilias y sudores, y la esperanza de lograrla pronto espolea su alegría y su vivacidad. Los de la otra clase, a quienes les sigue gustando el trabajo, se inclinan por el matrimonio y no desprecian el bienestar que encuentran en él, pues creen que se debe a las leyes de la naturaleza y que han de procrear hijos para la patria. No rechazan ningún placer, a condición de que su trabajo no se atrase. Comen carne, pues entienden que ese alimento aumenta sus fuerzas para el trabajo.
Los utópicos consideran a estos más prudentes y más santos que aquellos. Se burlarían de los que anteponen el celibato al matrimonio y la vida dura a la agraciable, si lo justifican con razones, pero cuando afirman que lo hacen impulsados por la religión, los miran con estimación y los reverencian. En nada son tan escrupulosos como al juzgar en materia de religión. De esta opinión son los que en su lenguaje llaman butrescos y que en el nuestro podríamos traducir por religiosos. Los sacerdotes bordean la santidad, por lo que no son muchos, únicamente 13 en cada ciudad, que corresponden a igual número de templos, exceptuando cuando van a la guerra, pues entonces 7 de ellos marchan con los soldados y con el fin de sustituirlos eligen igual número en la ciudad, pero al regresar los ausentes, cada uno recupera su puesto, y los que sobran los reemplazan a medida que aquellos fallecen y mientras tanto son auxiliares del pontífice, ya que uno de los sacerdotes tiene autoridad sobre los demás. Son elegidos mediante votación secreta por el pueblo, igual que los demás magistrados, con el objeto de evitar intrigas, y una vez elegidos son consagrados en el colegio. Presiden las ceremonias religiosas, tienen a su cargo la religión y legislan en materia de costumbres, y se clasifica como un deshonor el tener que comparecer ante ellos para responder de una conducta poco honesta. Tienen la responsabilidad de aconsejar y reprender, pero sólo es prerrogativa del príncipe y de las demás autoridades someter a prisión y corregir a los criminales, pues los sacerdotes únicamente pueden excomulgar a los que son rematadamente perversos, y casi ningún castigo temen tanto los utópicos como éste, sintiéndolo como la mayor vergüenza, y les atormenta un oculto temor religioso, angustiados por el peligro que corre su cuerpo, pues saben que si no se retractan ante los sacerdotes, el Senado les impone los castigos reservados a los impíos. Los sacerdotes tienen a su cuidado la educación de la infancia y la juventud, dedicando especial cuidado en encauzar sus costumbres y su carácter, desvelándose más que en la misma instrucción. Ponen su mayor afán en inculcar ideas buenas y útiles para el provecho de la patria en las almas tiernas y dóciles de los niños, las cuales, una vez las han asimilado, les guían durante su vida y contribuyen en gran manera a la conservación del Estado, cuya ruina es causada siempre por las erróneas doctrinas que engendran los mayores vicios. Los sacerdotes, entre los cuales hay algunas mujeres, pues su sexo no es obstáculo, aunque sólo las eligen en contadas ocasiones y siempre son viudas entradas en años, escogen sus consortes entre lo más florido de la población. No hay entre los utópicos magistratura más prestigiosa que la sacerdotal, hasta el extremo de que si algún sacerdote lleva una conducta deshonrosa, no lo someten a juicio público, sino que se le abandona a Dios y a su conciencia. Piensan que los mortales no tienen ningún derecho sobre los que fueron consagrados solemnemente a Dios y ofrecidos a Él, por culpables que sean. La buena conducta es de muy fácil observación porque los sacerdotes son escasos y se les escoge con el mayor cuidado. Ciertamente es raro que un hombre elevado a tan ilustre dignidad por su virtud se entregue al vicio y a la corrupción, y si ocurre alguna vez, pues la naturaleza humana es cambiante, no son de temer graves males para el Estado, dado el escaso número de sacerdotes y porque disfrutan de honores pero no de poder. Si los utópicos cuentan con tan pocos sacerdotes, es con el fin de no desprestigiar, si se admitiese a muchos, la fama de una institución que se tiene en gran aprecio, singularmente porque estiman difícil hallar a muchas personas que sean todas virtuosas y que merezcan investirse de una dignidad a la que no se puede aspirar cuando las virtudes no pasan de medianas. No son menos apreciados entre las gentes forasteras que entre las del país, y entiendo con facilidad a qué obedece.
Mientras las tropas luchan, los sacerdotes se arrodillan cerca del campo de batalla, revestidos de sus sagrados ornamentos, y levantan al cielo las manos, rogando en primer lugar por la paz y luego por la victoria de su ejército, y pidiendo que se derrame la menor sangre posible, lo mismo la propia que la adversaria. Si salen triunfantes sus tropas, corren al lugar de la lucha impidiendo la matanza. El que les vea y les llame salva su vida, y el que puede asirse a sus flotantes vestiduras salva sus bienes de todo posible daño de la guerra. De todo esto se deriva la gran veneración y el carácter de auténtica majestad que inspiran a todos los pueblos, gracias al cual obtienen con mucha frecuencia del enemigo la vida de sus compatriotas, igual que habían conseguido de éstos la de los enemigos. Se sabe además que en cierta ocasión en que fue derrotado el ejército utópico y huyó exasperado, cuando los enemigos iban a lanzarse a la matanza y al saqueo, los sacerdotes se interpusieron evitando la destrucción y las muertes, separando a los contendientes y consiguiendo que se concertara la paz en condiciones justas. No se sabe de ningún pueblo, por bárbaro y cruel que sea, que no tenga por inviolable y venerada esta legión sacerdotal. Los días primero y último de cada mes y año son festivos para los utópicos. Su año se divide en meses según el curso de la luna, calculando el año por el recorrido en torno al sol. Designan en su idioma cinemernos a los primeros días del mes y trapemernos a los últimos, vocablos que se pueden traducir como primeras fiestas y últimas fiestas. En Utopía hay templos magníficos, no sólo por su suntuosidad, sino por su capacidad a todas luces necesaria, puesto que son pocos para acoger a tanta multitud. Todos ellos se hallan inmersos en una tenue penumbra interior, no por mediocridad de los arquitectos, sino por designio de los sacerdotes, quienes entienden que una luz excesiva altera la meditación y el recogimiento, mientras que una luz tenue invita al alma a la contemplación interior y a la piedad. Aunque todos los conciudadanos no profesan idénticas creencias, puesto que existen varias religiones, todos los cultos llevan a un mismo fin por diferentes caminos, que es el culto de la naturaleza divina. Por esto, en los templos no se ve ni se oye nada que agreda a las demás religiones. Si una secta se rige por especiales ceremonias, cada uno de sus adeptos las celebra en la intimidad del hogar. El culto público se organiza de tal forma que no hiera las creencias particulares, y por eso no se ve en los templos ninguna imagen de los dioses, dejando al libre arbitrio de cada uno la concepción física de su Dios según le dicta su fe. No invocan a Dios bajo ninguna denominación especial excepto el de Mitra, con cuya palabra designan la naturaleza de la divina majestad, cualquiera que sea, y ninguna de las oraciones ideadas por ellos no deja de poder ser pronunciada por todos sin que ofendan a su secta. En las fiestas de fin de mes o de año se reúnen en el templo al atardecer y en ayunas, con el fin de dar gracias al Señor de que el mes o el año que acaba con aquella fiesta haya transcurrido felizmente. Al otro día, que es primifesto, se reúnen nuevamente en el templo para implorar de la divinidad que transcurra felizmente el mes o el año que principia. En las fiestas de fin de mes o de año, antes de acudir al templo, las mujeres, postrándose a los pies de los maridos y los hijos a los de sus padres, confiesan sus pecados, las omisiones y las faltas en que han incurrido, y ruegan que se les perdonen sus errores. De esta forma, cualquier síntoma de tirantez doméstica que pudiera suscitarse se disipa mediante esta satisfacción, por lo que todos pueden asistir a las ceremonias sagradas con la conciencia tranquila, ya que temen concurrir a ellas con el corazón algo sucio, y por esto
quienes saben que internamente guardan odio o ira contra alguien, no toman parte en las ceremonias antes que sus almas se hallen tranquilas y purificadas, temiendo extraordinariamente el castigo de tal delito. En el templo, los hombres se colocan en la parte derecha y las mujeres en la izquierda, y se sitúan de forma que los hijos varones de cada familia se sientan delante del padre, mientras que la madre preside el grupo de las mujeres de su hogar. De esta forma, el jefe de cada familia puede vigilar los movimientos de todos aquellos a quienes gobierna con su autoridad y disciplina. Poner un singular cuidado en que los pequeños se junten con los mayores, evitando de este modo que los niños, mezclados con otros niños, pierdan en entretenimientos pueriles el tiempo que deberían llenar concibiendo un religioso temor a lo alto, que es la mayor y casi la única llamada a la virtud. No ofrecen como sacrificio ningún animal, ni creen que el derramamiento de sangre pueda complacer a la divina misericordia que les concedió la existencia. Se limitan, pues, a quemar incienso y otros perfumes, y los devotos llevan muchas velas, no porque ignoren que la naturaleza divina no necesita esas ofrendas y se conforman con las oraciones de los hombres, sino porque disfrutan con el carácter inofensivo de aquel culto, y en aquellos olores y luces y en los demás oficios divinos, el hombre, sin saber cómo, siente igual que si el alma se le elevase, entregándose con más intensidad al culto divino. El pueblo asiste al templo con vestiduras blancas y el sacerdote lleva vestidos de todos los colores, de una singular belleza y factura, aunque no son de materiales preciosos, pues en estas prendas no hay tejidos de oro ni incrustaciones de piedras preciosas. Se han confeccionado con plumas de aves diversas y distribuidas con tal arte y primor que el valor del trabajo supera cualquier costoso material. Por otro lado, la disposición de un determinado orden con que se presentan las alas y las plumas de las vestiduras sacerdotales dicen que poseen un sentido oculto cuya interpretación, expuesta por los sacerdotes, recuerda los beneficios de Dios, la gratitud que se le debe y los recíprocos deberes de los hombres. Al entrar en el templo el sacerdote, revestido de los ornamentos indicados, se arrodilla con todos los fieles devotamente en medio de un silencio tan intenso que la contemplación de la escena atemoriza el ánimo más templado, como si acabara de presentarse de repente alguna divinidad. Después que todos han permanecido recogidos, se alzan todos a una señal del sacerdote, entonando ardientes alabanzas al Señor, mezclando sus voces con las de los instrumentos, que son en general de otra construcción que los que vemos en nuestro mundo. Y aunque la mayoría tiene un sonido tan dulce como los nuestros, algunos de estos no pueden ni siquiera comparárseles. En este aspecto, los utópicos están por encima de nosotros, porque su música, lo mismo la de los instrumentos que la que modulan con la voz, imita y expresa los efectos naturales con la mayor perfección, adaptando los sonidos al tema, sea oración suplicante, sea alegre, tranquila, turbada, dolorosa o airada. Y el ritmo de la melodía corresponde tanto al sentido de lo que expresa, que el ánimo del auditorio se siente conmovido en extremo, penetrado e inflamado por ella. Hacia el final de la ceremonia, el sacerdote, junto con los fieles, reza solemnes oraciones compuestas con tales frases que cada uno de los que las rezan puede repetirse a sí mismo lo que recitan en comunidad. En ellas cada uno se dirige a Dios, reconociéndolo como autor de la creación y providencia de todos los bienes del mundo, dándole gracias por disfrutar de tantos beneficios y en especial por haberle concedido el privilegio de nacer en la más feliz de las repúblicas y dentro de una religión que, según él cree, es la verdadera. Por si se equivocara o hubiese otra mejor y más agradable al Señor,
Le ruega que en su bondad se digne permitirle conocerla, pues se siente preparado para seguir el camino por el que quiera conducirle. Mas, si tal forma de gobierno es la perfecta y su religión la verdadera, pide que le conceda perseverancia y que atraiga a todos los hombres para que adopten las mismas instituciones y la misma fe, si no se trata de que en sus inescrutables designios Dios se complace en que haya variedad de religiones. Finalmente, pide a Dios que le dé una dulce agonía y le acoja lo antes posible, pero no se atreve a pedir que le prolongue ni le acorte la vida, aunque sí expone, salvando el respeto que le debe a su príncipe, que desea llegar a su presencia tras una muerte dolorosa, antes que privarse de su contemplación por el transcurso de una vida feliz. Al finalizar esta oración se arrodilla de nuevo y se levanta la ceremonia poco después con el fin de ir a comer, terminando la jornada con juegos y ejercicios de tipo militar. Os he expuesto tan fielmente como me ha sido posible las instituciones de la que creo que es no sólo la mejor de las repúblicas, sino la única que puede concederse por derecho propio el sobrenombre de república. Cuando en algún otro país se refieren al interés público, se preocupan solamente de los intereses privados. Allí, como no hay nada que se considere privado, se ocupan seriamente en los negocios públicos y tienen sus motivos justificados para ello, pues en los otros países, ¿quién ignora que si no se ocupa de sus propios intereses, aunque la república sea poderosa, correrá el peligro de morirse de hambre? Todos, pues, se ven obligados a ocuparse más de sí mismos que del pueblo, o sea, de los demás. Por el contrario, en utopía, donde todo es común, nadie siente el temor de que pueda faltarle en adelante nada personal, con tal que ayude a que estén colmados los silos públicos. La distribución de los bienes no se hace con mala intención, y no hay pobres ni mendigos, y aunque nadie tenga nada, todos tienen de todo. Pero ¿quién puede ser más rico que el que tiene la conciencia limpia, libre de preocupaciones? No debe temer que le falte el sustento, ni las reclamaciones de la esposa, ni la indigencia de su hijo. Ni tiene por qué desear una dote para la hija y tener que asegurar el futuro para todos los suyos, desde la esposa a los hijos y los hijos de los hijos hasta la más lejana descendencia, porque tal espera de su generosidad. Y todavía más, cuando dichas ventajas no sólo revierten sobre los que trabajan, sino sobre aquellos que anteriormente trabajaron y hoy se hallan inválidos o gozando de una tranquila vejez. Desearía que alguno se atreviera a comparar con esta equidad la justicia de otros lugares, donde yo no conseguiría hallar el menor rastro de justicia y de equidad, porque ¿qué clase de justicia es la que consiente que cualquier noble, banquero, prestamista u otro de esos parásitos que nada hacen o lo que realiza no tiene gran valor para la República lleve una vida de lujo y placer sin ocupación de ninguna clase o entreteniéndose en trabajos superficiales, mientras que el obrero, el carretero, el artesano y el campesino han de trabajar tanto y tan duramente como si fuesen bestias, a pesar de que su trabajo sea tan necesario que sin él ningún estado duraría más de un año, llevando una vida tan mísera que hasta la de las bestias resulta mejor, pues descansan mucho más y su comida no es mucho peor, toda vez que el animal la encuentra a su gusto y no debe temer el futuro. Pero a aquellos les angustia la necesidad de un trabajo sin beneficio y les mata el recuerdo de una sociedad mísera, porque el jornal diario es tan exiguo que no es suficiente para el día, y les es imposible ahorrar algo cada día para lograr una vejez segura y tranquila. No es injusto el país que a los nobles, que así llaman a los banqueros y demás gente parasitaria o aduladora, les concede placeres frívolos y sin necesidad,
mientras contempla sin pestañear a los labradores, carboneros, peones, carreteros y artesanos, sin los cuales no habría ninguna república? Después de beneficiarse de su trabajo, mientras se hallan en la flor de la vitalidad, cuando llega la vejez o una enfermedad les condena a una mísera invalidez, el Estado, olvidándose de los sudores sacrificados en su provecho, les recompensa con ingratitud, abandonándolos a la más desoladora de las muertes. ¿Qué añadiré de los ricos que recortan cada día un poco más el salario de los pobres, no sólo fraudulentamente, sino amparados por las leyes? De esta forma, la injusticia que originaba el recompensar tan mal a los que eran más merecedores de la sociedad se convierte, por obra de estos perversos, en justicia al ser refrendada por una ley. De esta forma, cuando contemplo estas naciones que actualmente florecen por doquier, no veo en ellas, y Dios me salve, otra cosa que las malas artes de los ricos, que realizan sus negocios bajo pretexto y en nombre de la comunidad. Imaginan e inventan todas las trampas posibles tanto para almacenar, sin temor a perderla, la mayor riqueza adquirida ilícitamente, como para obtener al menor precio posible las obras a costa de los sudores de los pobres, haciéndolos trabajar como bestias. Y estas perversas intenciones las dictan los ricos como ley en nombre de la sociedad y de los mismos pobres, por lo tanto. Sin embargo, esos perversos seres, aun después de repartirse con insaciable avaricia lo que sería suficiente para las necesidades de todos, están muy lejos de la felicidad que se disfruta en la República de Utopía. Allí, eliminado el uso del dinero y con él la codicia, cuántos males no se evitan y cuántos crímenes son extirpados. ¿Quién no sabe que fraudes, robos, rapiñas, riñas, tumultos, sediciones, asesinatos, traiciones, envenenamientos, castigados pero no evitados con tormentos, desaparecerían si desapareciese el dinero? Y de esta forma el miedo, los temores, las angustias, los cuidados, las vigilias desaparecerían al mismo tiempo que el dinero, y la misma pobreza, única que parece que necesite el dinero si fuera eliminado éste, también disminuiría. Para que esto quede mejor explicado, pensemos en algún año en que, perdida la cosecha, muchos millares de hombres murieron de hambre. Creo que si hubieran podido abrir los graneros de los ricos al término de la época de escasez, se habrían encontrado en ellos tanto grano que si se hubiese repartido entre los que murieron de hambre, nadie habría sufrido las inclemencias del tiempo. Tan fácil como sería alimentar a todos si no fuera por el bendito dinero creado para abrirnos el camino de la abundancia, pero que en realidad nos lo cierra. Indudablemente, hasta los ricos están de acuerdo con esto, pues no ignoran que mejor situación es no carecer de nada que no sea preciso, que poseer en abundancia cosas innecesarias, y que es preferible evitar muchos males que sentirse ahogado por abundantes riquezas. No dudo tampoco de que, bien por interés de cada uno o por obediencia a los mandatos de Cristo, que en su infinita sabiduría no pudo olvidar qué es lo mejor y en su bondad sólo pudo aconsejarles lo que fuera mejor, todo el mundo habría aceptado con facilidad las leyes de aquel estado si no lo detuviera esta perversa bestia, reina y madre de todas las plagas, que es la soberbia, la cual no mide su prosperidad por el bienestar particular, sino por la desgracia del prójimo. Esta no podría transformarse en diosa de no quedar miserables a quienes poder esclavizar y humillar, cuya pobreza realzara su felicidad, y si la demostración de su opulencia no enfureciese a la pobreza. Esta diabólica serpiente, al arrastrarse en el interior de los mortales, les detiene como una cadena, impidiéndoles hallar el camino de una vida mejor. Por otra parte, está tan aferrada al corazón humano que es difícil extirparla.
Me alegro de que la forma de estado que yo deseo para todo el mundo la hayan hallado los utópicos, quienes, gracias a las instituciones que han creado, han construido no sólo la más próspera de las repúblicas, sino también la más duradera, en cuanto pueden predecir las humanas conjeturas. Arrancados junto con los demás vicios todos los gérmenes de ambición y rivalidad, no hay peligro de que las guerras civiles que han causado la ruina de tan poderosas ciudades aniden allí. Asegura la concordia interior y la firmeza de sus instituciones, impidiendo que la envidia de los príncipes vecinos, ya muchas veces humillada, turbe y termine con su imperio. Cuando Rafael terminó de hablar, recordé muchas cosas que me habían parecido absurdas de las leyes y los hábitos de aquel país, no sólo en su forma de guerrear, su culto y sus ideas religiosas y las demás instituciones, sino también y en especial el fundamento capital de todas ellas, la vida y la alimentación en común, la no existencia de moneda, lo cual destruye toda la nobleza, brillantez, esplendor y majestad que, según la opinión general, son el honor y el adorno de las repúblicas. Pero como advertí que estaba cansado de hablar y no sabía si aceptaría con facilidad que se le discutiese, pues no olvidaba que nos había reprendido a todos cuando lo hicimos, replicando que temíamos pasar por torpes o por insensatos si no teníamos argumentos que oponer a las ideas ajenas, le cogí del brazo y me lo llevé a cenar, elogiando las instituciones de los utópicos y su narración, y diciéndome que en otra oportunidad habría tiempo para meditar más profundamente sobre aquellos problemas, discutiéndolos juntos con más detalle, lo cual deseo que sea muy pronto. Mientras tanto, y aunque yo no pueda asentir a todo lo que expuso, aunque él sea hombre de una extraordinaria erudición y gran conocedor de la naturaleza humana, confesaré con sinceridad que en la República de Utopía hay muchas cosas que deseo, más que confío, ver en nuestras ciudades. Fin. Suscríbete al canal La Rosa de Alejandría. Comenta y comparte este vídeo.